¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y la alegría de siempre les saludo. Bienvenidos a este espacio, al encuentro con la palabra. Estamos viendo los profetas, sobre todo esta etapa del profetismo clásico que llamamos profetas escritores. Se llaman así escritores porque se conservan algunos escritos que, si no directamente de ellos, de su mano, pues algunos discípulos fueron completando lo que hoy llamamos los libros. Hoy quiero hablarles del profeta Isaías. Normalmente el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Sin embargo, esto no quiere decir que lo haya escrito una sola persona. Más bien, el libro del profeta Isaías tiene 3 partes, que corresponde a 3 épocas diferentes. Fíjense, del capítulo 1 al 39 pertenece al siglo VIII, que es la época que estamos viendo. Y esta parte, sí podemos decir, se atribuye directamente al profeta, al personaje histórico Isaías. En cambio, los capítulos que van del 40 al 55 ya pertenecen a una época posterior, a la época del destierro, siglo VI. Obviamente ya no vivía el profeta original, el profeta Isaías. Más bien esto lo escribió sin duda algún discípulo, esa escuela que llamamos personas que se identifican con el personaje central y que hacen los escritos con esa espiritualidad, con esa mentalidad del mismo profeta, y después se le atribuye. Lo mismo pasará con la tercera parte del libro, los capítulos del 56 al 66. Estos libros nos hablan de una época posterior al exilio, posterior al destierro, que también podemos aplicar el mismo criterio. Son discípulos, admiradores del original, del profeta Isaías, quienes escriben esta parte y después se le atribuye a él. En este sentido podemos decir que los libros proféticos pues más bien es una colección de sentencias, de dichos, de historias que no se escribieron de un solo golpe. Pasaron muchos años, quizá el profeta original escribió algunas pequeñas cosas, pero más bien pensemos que el profeta no tenía tiempo para estar escribiendo. La función del profeta era predicar, y lo fuerte del profeta era la palabra, una palabra dura, fuerte, directa, que llamaba al corazón del pueblo de Israel esencialmente a la conversión. Y en este sentido, pues, el profeta, más que ponerse a escribir, él predicaba. Y poco a poco sus discípulos, lo que llamamos la escuela, irán haciendo esas pequeñas colecciones hasta ir formando un libro, como hoy conocemos el libro del profeta Isaías. Yo quisiera en este momento que viéramos la vocación del profeta. La primera cualidad de un profeta es que tiene que ser llamado por Dios, y llamado para una misión. Esa misión normalmente tiene un alcance social, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el caminar de un pueblo. Por eso el profeta, quitarnos esa idea que era un adivino, una persona que se adelantaba a los tiempos, ¿no? El profeta es una persona
que vive en la historia, que se impregna de la historia y es capaz de interpretar la historia. Es decir, más que un adivino, estar viendo hacia el futuro, el profeta es una persona tan real que advierte, si esto no se compone, si esto no se endereza, va a llevar estas consecuencias. Así era el profeta. Y el profeta Isaías, lo encontramos, su vocación la encontramos en el capítulo 6 del mismo libro, y es muy peculiar la vocación de Isaías, porque su vocación se da en un ambiente de culto. Su vocación es en el templo. Quiero leerles algunos versículos de su vocación. En el capítulo 6, insisto, dice: el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. De pie junto a él había unos seres de fuego con 6 alas cada uno. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían su desnudez, y con 2 aleteaban, y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Los marcos de las puertas temblaban a su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, Señor, que soy un hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Uno de los seres de fuego volvió hacia mí trayendo un carbón encendido que había tomado del altar con las tenazas. Tocó con él mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, desaparece tu culpa y se te perdona tu pecado. Entonces oí al Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy yo, envíame. Él me dijo: vete a decir a este pueblo, por más que escuche no entenderán, por más que mire no comprenderán. Así es la llamada del profeta Isaías. Lo primero que aparece en el relato es la incapacidad del profeta. Señor, soy un hombre de labios impuros, es decir, un hombre frágil, un hombre lleno de pecado, lleno de miserias, pero es el Señor quien purifica al profeta. Con el fuego purifica sus labios, es decir, purifica su alma, purifica su vida y lo capacita para la predicación. Con esta vocación de Isaías, pensemos cada uno en nuestra propia vocación, en qué ambiente fuimos llamados. ¿Recuerdan el día en que Dios los llamó a su vocación? Como sacerdotes, como religiosas, como matrimonios. ¿Recuerdan ese día? A uno nos llamó de una forma, a otros de otra, pero todos le hemos dicho como el profeta: aquí estoy yo, Señor. Hoy te invito a que renueves esa vocación, esa llamada que Dios te hizo, a que no dejes que se apague. Ponle alegría, ponle interés, y no dejes que esa vocación tan hermosa a la que Dios te ha llamado se debilite, incluso pueda desaparecer. Dios nos ha llamado también a nosotros para una misión. Descubramos cuál es esa misión y comprometámonos con el Señor. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis, y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Les deseo que estén bien, que se sigan cuidando en sus casas, seamos responsables, amemos la vida, y los bendigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.